¿Están listos para cumplir el sueño de la casa propia, siendo personas del sistema educativo? Bueno, quédate porque te vamos a contar todo lo que tenés que saber al respecto. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? A la hora que sea que estén viendo este programa, esto es Panza Arriba, el podcast donde hablamos sobre la educación en Mendoza, en Argentina y en otras partes del mundo. Este es nuestro episodio número 34 y le doy la bienvenida a mi compañera de siempre. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Yo bien. Vengo Energy. expectante porque quiero enterarme de todo, saber cómo ser propietaria. Yo Bien, creo bien, bien, que, bien. ¿cuántos docentes dijimos que éramos en Mendoza? 60.000 docentes. 60.000 trabajamos en el sistema educativo, entre docentes, preceptoras, Ok, celadores. sí, sí, preceptoras también son También son docentes, docentes, ¿verdad? están en cargo docente. Los únicos que no entran en cargo docente son los celadores y celadoras. Pero pienso, ¿60.000 casas habrá? Oh, estoy soñando, ¿ah? Pensá Uno, que hay personas que ya son propietarias, está bien, está bien. entonces No, ¿quién? hay que, claro, ¿Quién pudiera ser ¿quién vos? pudiera? Este, pero bueno, Estoy soñando mucho entonces. no, no, pero te va a tocar, te va a tocar. Van a ver lo sencillo que es Llegar. y totalmente inclusivo para la mayoría de la gente poder llegar a esto. Bueno, igual, no nos quejemos todavía, no sabemos la información, nos podemos Sí, sí, sorprender. ojo, guarda. Nos podemos sorprender. Bueno, va a ser uno de los temas que vamos a hablar, el de las viviendas para docentes, impulsado por el gobierno provincial, pero que surge a partir de lo que fue la apertura de sesiones del Congreso Provincial, que se hace todos los años, donde quien habla principalmente es el gobernador de la provincia, y después se le da la palabra también a algunos ministros, y también habló justamente el ministro de Educación, que es Tadeo Salazar. Tadeo García Salazar. Así que vamos a hablar sobre lo que dijo en general Cornejo, sobre lo que dijo Tadeo García Salazar, y en particular sobre lo que dijo Cornejo respecto al tema de la vivienda docente, y al final vamos a darles algunos tips para que se puedan ahorrar unos pesitos. Así que si andan con ganas de ahorrarse unos pesos, tienen que quedarse hasta el final. No le vamos a decir todavía de qué se trata. Bien, comencemos entonces con esta apertura de sesiones. Aclaremos que en esta apertura hablan de muchos temas, salud, seguridad, obra pública, etcétera, pero nos vamos a concentrar específicamente en la parte de educación. Que si quieren saber, lo pueden encontrar en la página de YouTube del Gobierno de Mendoza. Ujú. Y la parte en la que habla de educación son unos 10 minutos, no En es la tanto tampoco. honorable Cámara Es de más, le vamos a dejar en la Diputados. descripción del video específicamente la parte donde él habla de educación, los minutos, para que después, si quieren, puedan ir y pasar la bomba un rato. La página es el YouTube oficial del Gobierno de Mendoza y se llama Apertura de Sesiones Ordinarias 186 periodo legislativo. Exacto. De todas maneras, podemos dejar el link acá en YouTube y lo van a estar viendo porque, como verán, disponemos que digamos al gobernador mientras charlamos de todo lo que él comentó. Exactamente. Así que bueno, vamos con este resumen sobre lo que dijo el gobernador. Ujú. Empezamos con la parte de, lo hemos dividido por temas, ¿no? Lo que sería primera infancia e infraestructura. Eh, bueno, cuestiones básicas. Se plantea que para 2027 quieren intentar que todos los niños de Mendoza tengan acceso a salas de 3 años, avanzando hacia la obligatoriedad en 2028, y que para esto ya se han creado 240 salas nuevas. Uh-huh. Después, en cuanto a lo que es el aprendizaje del lenguaje, se implementará un programa específico para el desarrollo del lenguaje desde el primer año de vida. Y Mira, en cuanto a obras escolares, se ha anunciado que en esta gestión, que iría desde el fines del 2023 hasta fines del 2027, van a haber 33 escuelas nuevas, de las cuales 18 ya habrían sido entregadas. Bien, ¿qué podemos decir de esta primera parte? no, lo único que si ustedes no lo vieron a la apertura de sesiones ordinarias, estaría bueno que vayan y lo vean, porque en realidad tampoco es que explica mucho más. A mí me quedaron dudas, por ejemplo, cómo se va a implementar un programa específico para el desarrollo del lenguaje, que es a partir de un año, desde el primer año de vida, si en realidad todavía no está la obligatoriedad desde los 3 años, del jardín de los 3 años, ¿no? De la sala de 3. Entonces ahí, ¿cómo llegamos a las niñeces y a esas familias con personas menores de un año y cómo generamos este programa de nutrición del lenguaje que se llama? Que me gustaría también pensar, lo que pasa es que como no lo explica, pero pienso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que las familias lleven quizás en esas revisiones periódicas de las niñeces, que lo lleven a cierto profesional para empezar a desarrollar el lenguaje. ¿Qué va a pasar con la parte alimenticia de ese niño o niña? ¿Cómo podemos garantizar de que tenga todos los nutrientes en esos primeros años de vida, que es fundamental también para el desarrollo del lenguaje, lógicamente el desarrollo de todas sus capacidades? Entonces, ahí como hay un montón de cositas que
está bueno lo que nombró el gobernador, hay muchas cosas que dijimos, bueno, pero que no están especificadas ni contadas en detalle y que no lo hemos encontrado tampoco en ningún otro lado especificado, que eso me parece que estaría muy, muy bien. Hay algunos programas que nos sorprendieron y que decimos, bueno, de esto hay que hablar, lo que pasa es que, bueno, si no nos lo explican muy bien, esas son como las dudas que me van surgiendo con respecto a lo de nutrición del lenguaje. Sí, yo creo que lo de apuntar a la obligatoriedad de la sala de tres, Mm, que esto está pensado para el 2028, creo que sí, puede ser algo muy bueno, principalmente para quienes trabajan y tienen hijos, porque, bueno, sabes que ya tenés asegurado un lugar donde puedes dejar a tu niño, digamos, o sea, guardería, vos me estás diciendo onda guardería, y bueno, pero como digamos que una hoy niñera. es un poco la principal función de la escuela. O sea, nos encantaría que estuviéramos todos abocados al tema educativo específicamente, pero hoy la tarea de contención que hace el sistema educativo no la encontrás en otro lado. Por otro lado, a mí me llama la atención respecto al tema de la entrega de escuelas, que no he podido encontrar información, porque esto ya lo habían dicho antes de la apertura de sesiones, lo de las 33 escuelas nuevas, pero no hay prácticamente información de qué niveles son, modalidades, dónde se encuentran, en qué departamentos. Uh -huh. Solamente publicaron la noticia de una escuela técnica en Junín que ha sido inaugurada hace poco. Uh -huh. Técnica, bien, en Junín. Técnica, creo que va a ser sobre la orientación en programación y robótica. Ajá. Pero que es de estas escuelas técnicas que ya vienen con el nuevo formato de la técnica de 5 años. Que si se acuerdan, el año pasado, el último programa que hicimos, el 30, invitamos al profesor Juan Pacini, que nos contó sobre el intento que él había tenido de empezar a trabajar en una de estas nuevas escuelas técnicas con duración de 5 años, que tienen otra modalidad parecida a la de las escuelas secundarias innovadoras, ¿no? De esta reforma de la secundaria que se, O sea que la reforma está implícita ya va acá, entrando de a va poco, entrando. sí. Este, Así que bueno, y que uno de los datos importantes y para tener ojo con esto que él nos contaba de esa escuela era el tema de que para entrar no habían llamados, sino que uno presentaba currículum, O sea, para como entrar a para trabajar. entrar a trabajar en esa escuela técnica, como en el sector privado. Mm, Entonces, y ahí uno dice, bueno, ya no tiene tanta importancia el bono de puntaje, mm, entonces, o esto de buscar por perfiles. ujú. Entonces, ahí me parece que hay que tener ojo con ¿qué onda estas 33 nuevas escuelas? Si van a ser todas con el mismo formato, si para algunas de estas vamos a poder concursar para entrar o no. Y teniendo en cuenta que, bueno, yo siempre celebro que hayan escuelas nuevas, pero no hay que olvidar tampoco que hay, por ejemplo, hemos tenido fusiones en CENS y Y CEPCAS cierres. y cierres, Es más, cierres de ahora están las cursos reubicaciones. Todas esas personas que habían quedado en disponibilidad, ahora de los CCT, de los ST. que también cerraron, o sea, Tenés razón. y O han sea, cerrado cursos en técnicas de las que ya existen. Entonces, bueno, eh, bien, pasamos al segundo punto. bueno, también habló sobre alfabetización y evaluación de aprendizajes. Y acá nombró dos cosas importantes. Primero, una cuestión de poder medir los resultados con un sistema de evaluación sistemático de lectura y matemáticas en todos los niveles, que conocemos, las personas que estamos en docencia conocemos esto, y que, según el gobernador, ha permitido mostrar mejoras en la comprensión lectora en rankings nacionales e internacionales. Y en segundo lugar, habló del Plan Integral de Matemática, un programa que incluye formación docente, que también vamos a hablar de esto, materiales específicos y acompañamiento en el aula. En primer lugar, con respecto al sistema de evaluación de matemática y de lectura, es importante que sepamos, que lo habíamos charlado en alguna oportunidad, que los exámenes de lectura se cita al estudiante a que lea un texto delante de una persona que le está tomando el tiempo. Entonces, en 30 segundos o en un minuto, lo que se hace es contar cuántas palabras leyó el estudiante. Ese es el examen de lectura que Y se tenemos. agrega el tema de la prosodia, que es si en ese minuto no tuvo errores de puntuación, acentuación de palabras. Bien, de todas maneras ahí no estamos haciendo un examen, no estamos pudiendo evaluar si entendió o no entendió el texto, si entiende consignas, si sabría resolver algún interrogante que tiene el texto. No, para nada. O si pudo sacar los contenidos más importantes de ese texto que leyó. Lo único que estamos evaluando ahí es respeta signos de puntuación y cuántas palabras pudo decir en un minuto. Que ahí me parece que ahí estaríamos fallando, ¿no? Un poco. Pero bueno, Sí, de todas formas, las evaluaciones son estandarizadas también. el tema de la fluidez lectora yo creo que es importante porque si no tenés eso, después pasar a la comprensión es muy difícil. Y hay muchos docentes que han notado que en los
primeros años Ujú. hay como un grupito de chicos que están viniendo con un muy buen nivel de lectura, Bien. pero yo lo que creo que está pasando, que esto lo hemos debatido, es que al mismo tiempo que pasa eso, también tenés muchos chicos, que son los que van pasando y pasando de año, que no llegan ni siquiera a ese mínimo. Entonces, ¿qué es lo que me parece que pasa a mí? Que si en la primaria esto se practica, aquellos estudiantes que están con un nivel de vida más o menos funcional, digamos, esto lo pueden aplicar en el día a día y se nota la mejora. Ahora, en los pibes que están con complicaciones, se empieza a ver como una brecha ahí. Pero bueno, nada, es un tema que lo tendremos que seguir analizando. Y Eh, este plan de integral de matemáticas se ha llevado a cabo a través de jornadas los días sábados mm, de capacitación para los profes de matemáticas, donde se les ha presentado algunos programas. Hay un programa que están usando ahora en las escuelas y que se los obliga, primero les hicieron la formación, después se obliga a quien a se docentes. obliga a Ah, docentes a que lo utilicen en el aula. Ajá. bien, Entonces, bien. tienen que cumplir con ciertas fechas para decir, bueno, a tal fecha tienen que haberlos llevado una o dos veces a la sala de informática o como disponga la escuela de esa cuestión, y haber utilizado este sistema con los chicos, las chicas, les chiques en el aula. Bien, pasamos a la parte de lo que sería la transformación de la escuela secundaria. Em, bueno, una de las primeras es el tema de la recuperación del esfuerzo en el Ujú, sistema educativo y que a partir de ahora, de este año en realidad, solo pueden promocionar con un máximo de 2 materias. ujú. Digamos, solamente se puede pasar de año si vos máximo te has llevado 2 materias, que el año pasado, bueno, era una de las tantas quejas que teníamos, que nunca Pasaban, claro. pasaban, nunca había un límite claro, podían ser 2, podían ser 5, dependiendo de cómo se levantaban de Dirección General de Escuela. Bueno, ahora aparentemente, ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Obviamente te va a aumentar el nivel de repetidores en un primer momento. Entonces hay que ver cómo se puede esto sostener. Obviamente cualquiera de estas medidas, Porque si no uno van de los a... objetivos que también tiene el gobierno con esto, se nota también con esto de la reforma en secundaria, que si bien no está implementado por ley, ya estamos viendo que había 200 escuelas piloto, ahora hay escuelas que ya las nuevas escuelas técnicas, como bien decías recién, ya vienen con este modelo, o sea que no hace falta ninguna ley, parece, de cambio educativo para que realmente haya un cambio educativo. Pero pero con esto de las dos materias decíamos que el objetivo principal del gobierno es hacer que los chicos y las chicas puedan salir de la secundaria, puedan llegar, recibirse y tener su título. Ahora con esto de las dos materias, bueno, la idea sería, entonces, lo que usa mucho este programa es la palabra flexibilizar. Así que cada materia, cada espacio curricular va a tener que flexibilizar un poco para justamente evitar la repitencia. Que eso lo charlábamos el año pasado, bien lo dice, o sea, eso no nos lo inventamos nosotros, lo dice bien clarito el proyecto. Otra cuestión tiene que ver con la inteligencia artificial en el nivel secundario. Se espera que estudiantes de toda la provincia puedan formarse y certificarse en IA dentro de la escuela. Para esto va a haber un curso, que es el curso de operador de IA, que va a ser obligatorio en 100 escuelas, que en principio serían estas escuelas innovadoras secundarias, ¿no? de la reforma, justamente, De las pilotos. de las pilotos, que en principio van a ser 50, para terminar siendo 100, y va a ser voluntario para el resto. O sea que si no vas a esas escuelas como estudiante, pero igual lo querés hacer, vas a poder hacerlo. Pero en esas escuelas va a ser obligatorio. Enseguida vamos a contar un poquito más respecto a estos cursos. Eh, ¿Algo que quieras decir sobre esto? Bien, vamos entonces a la parte que sigue. No, bueno, bien igual, estamos como, la utilización de inteligencia artificial ya está entre nosotros, nosotras y nosotros. Me parece que si hay una capacitación, si está metido dentro de la currícula, un golazo. Ojalá todas las escuelas cuenten con los recursos necesarios para esto, ¿no? Computadora, acceso a internet, después que esas personas puedan tener en su casa una computadora con que poder trabajar o dispositivos, no sé cómo lo van a llevar a cabo, y también el acceso a internet. Hablamos de otra cosa. Tiene que ver, sí, revolución digital y financiamiento. El gobernador plantea una digitalización total, al 100% del sistema educativo, y pretende ponerlo antes de finalizar su mandato. O sea, tendría que estar para el año que viene. Recordemos que en las escuelas de Mendoza, desde el año pasado, si no me equivoco, se han empezado a entregar los carritos Ujú, tecnológicos sí.
que básicamente es un conjunto, suelen ser 30, 35 computadoras, netbooks, similar a lo que era el Conectar Igualdad, solamente que esto no es para cada estudiante, sino que son Para 30, la 35 casa, compus para toda la escuela. para la escuela. Ajá. Entonces, bueno, tiene sus limitaciones obviamente porque no todos los profes la pueden usar al mismo tiempo. Y por ahí, si uno quiere utilizar las computadoras para una práctica permanente, y bueno, no es posible. O sea, uno lo podrá usar cada tanto. Normalmente suele pasar en las escuelas que, como no todos los profes la usan, y generalmente los que la usan la pueden usar seguido. Ahora, si quisiéramos apuntar a que todos los docentes pudiéramos tener esta práctica, sería muy... ¿Cuántos carritos hay en tu escuela? No, es que es uno por escuela. A las escuelas que llegan es uno por escuela. Yo creo que tengo, bueno, sí, no, Puede que no voy a dar un dato. pasa que en algunas escuelas por ahí suelen quedar las compus del viejo Conectar Ajá. Igualdad, entonces capaz que la escuela termina teniendo 50 computadoras, porque están las O sea que un viejitas solo curso podría utilizar por módulo, tenés, a la vez, claro. claro, Entonces si claro, en la escuela vos tenés 10 cursos, y bueno, uno. uno la va a poder usar. En escuelas chiquitas por ahí es más factible el uso, pero en escuelas más grandes un solo carrito es medio complicado. De todas formas, bienvenido sea si está, y que sea una inversión provincial en eso, pero bueno, hay que decir la parte total. Entonces, la idea, entiendo yo, sería que todas las escuelas cuenten con esto de acá a fines del año que viene. Mira vos. Bien, ¿y lo otro? Y además tenemos centros de innovación que ya existían porque se estaban trabajando como polos de desarrollo para escuelas secundarias técnicas. Bueno, la idea es reforzar estos centros de innovación, se van a llamar centros regionales de innovación tecnológica, ya se llaman, ya se están creando. En La Valle vimos que iban a abrir uno, tenemos otro en Godoy Sí, Cruz. ahí en distintas regiones de la provincia, ¿no? Son todos en el Gran Mendoza. Ujú, ujú. Y la idea de esto es poder empezar a vincular la educación con la producción y el conocimiento. No sé si se acuerdan, pero en el proyecto de reforma secundaria, que nosotros lo estamos vinculando permanentemente porque evidentemente los cambios ya llegaron, aunque no haya habido, ya llegaron. No haya habido una ley, llegaron y están acá. Bueno, ahí también se planteaba justamente esto, la importancia de una vinculación entre las escuelas, entre las empresas que estén cercanas y entre la municipalidad, ¿se acuerdan? Bueno, todo eso, bueno, viene acá un poco en esto de centros de innovación. La producción, el conocimiento, todo como juntándolo de a poquito. ¿Me parece mal? No, para nada. Hay cosas que están buenísimas y que está bueno. Esa vinculación habría que ver, bueno, ahí la letra chica después. Pero habló de dos cosas más. ¿De qué más habló? Bien, justamente Tiene que ver con esto. respecto a lo que es la educación técnica, que se está fortaleciendo el tema de los estudiantes participando en pasantías rentadas en Mm. empresas y fincas mendocinas. Y también que acá esto es bastante interesante, el tema de la terminalidad de la secundaria en adultos, Ujú. porque se ha actualizado el tema de la terminalidad de la secundaria a distancia para mayores de edad. Y han tenido una inscripción de ya de más de 6.000 personas, por lo menos hasta lo que había dicho Cornejo en la apertura de sesiones. Que acá digo, bueno, buenísimo por un lado, por otro, no nos olvidemos la parte de los CENS y los EPCAS, donde también uno puede, principalmente los CENS, lo que sería la parte secundaria, que han tenido fusiones, que han tenido cierres de cursos. Entonces, como que bueno, está bien, aumentamos la parte a distancia, pero frenamos un poco la parte presencial. Y acá hay que tomar en cuenta que no todas las personas adultas cuentan o con los dispositivos o principalmente con el conocimiento, porque no es sencillo para alguien que nunca ha usado una plataforma digital acceder a ella, saber cómo usarla. Bueno, habrá que ver obviamente en estos casos cómo es el acompañamiento, pues por ahí con un buen acompañamiento se puede lograr, pero, pero bueno, a veces el tema de los SENS también está pensado para eso, para que aquellas personas que no tienen el acceso o el manejo de la tecnología tengan un lugar físico donde poder ir. Y si uno está cerrando los lugares, no todo el mundo puede, por el tema del trabajo y demás, dirigirse a todas las zonas de la provincia. Así que bueno, ahí hay un tema para discutirlo otro día, pero creo que está bueno que lo pongamos a consideración sobre estas noticias. Sí, a mí también me preocupa lo siguiente, que esa terminalidad vía online se da con cuántos docentes. ¿Cómo son las condiciones de Ah, trabajo de los docentes que brindan las clases vía online? Porque que yo sepa, no ha salido ningún llamado
para que nosotros demos a través de este programa vía online la terminalidad del secundario. ¿Quiénes son los docentes? ¿Cuántos estudiantes se hacen cargo? ¿Cuáles son las horas laborales? ¿Cómo se pagan esas horas laborales? ¿Quién les paga internet para poder dar clases? Si vamos a analizar justamente el trabajo docente, preguntémonos, bueno, ¿qué pasa con esos docentes? ¿Y son los mismos docentes que quedaron sin trabajo cuando cerraron y reubicaron, cerraron y juntaron los CENS y CEPJA? ¿Son esos mismos docentes? ¿Se los llamó para que no perdieran el trabajo? ¿Cómo se hizo eso? No lo sabemos. Sí, varias preguntas ahí para que se queden pensando. Pensemos en que no todas las personas tienen el mismo acceso a Internet, no solamente al dispositivo, a Internet. Si vos cerraste el único SENS que había en Lavalle, o dos SENS que había en Lavalle en una zona, pero esas personas no tienen conectividad, ¿cómo van a terminar el secundario? ¿Tienen las mismas posibilidades? Y otra cosa, cuando estábamos en pandemia, lo primero que se decía era los profesores no quieren trabajar, están panza arriba en su casa. ¿Se acuerdan de eso? Porque no hacen nada, por internet no hacen nada. Era como que desvalorizaban que nosotros diéramos clases a través de internet porque no era nada, no era trabajar, dar clases por internet. Y ahora cierran los CENS y CEPJA, los cierran y nos mandan a trabajar, nos mandan, no, perdón, ya ponen a alguien, anda a saber cuántas personas están a cargo de esas 6.000 personas que se inscribieron, pero digo, y ahora sí se puede, ahora sí les conviene que demos clases por internet. No voy a decir más nada. Vamos al siguiente punto. Bien, para ir terminando ya con los temas generales que tocó el gobernador, Uy, vienen dos zarpados. bien, voy a pasar al último, así después dejamos el mejor tema para el final. Penúltimo tema, escuelas promotoras de salud. Anunció el gobernador que van a haber escuelas promotoras de salud donde se va a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, se van a promover en esas escuelas hábitos saludables y el cuidado de la salud mental dentro del ámbito escolar. No ha dado muchos detalles de cómo se va a hacer Ni cuáles esto. son las escuelas. A ver, yo en principio banco totalmente, Obvio. pero bueno, de vuelta como siempre, quiénes van a ir a trabajar, cuánto le van a pagar, en qué condiciones lo van a hacer, todo esto, hasta que no esté aclarado del todo, no vamos a festejarlo porque después sabemos cómo suele terminar. Y además hay muchas experiencias de escuelas promotoras de salud en toda Latinoamérica. La verdad que empezar con este tipo de educación es de avanzada, de verdad que es una muy buena noticia. El tema es poder pensar también, el gobernador decía de que se va a trabajar sobre todo el cuidado de la salud mental dentro del ámbito escolar. Eso tiene que estar en todas las escuelas, no solamente en algunas que elijamos. Es un cambio de paradigma también pensar la escuela como promotora de salud y tener una línea de trabajo muy importante que tiene que estar en toda la comunidad educativa, no solamente en el SOE. No es solamente agregar personas al SOE, agregar una nutricionista o agregar una dentista. No, no, no. Es todo un cambio de paradigma y también las redes que la escuela teje con el territorio y con las demás organizaciones que hay allí, más las familias. Entonces, esto es re importante. Estaría buenísimo saber, bueno, cómo va a ser el plan, cómo lo van a llevar a cabo, cómo podemos formarnos también en esto, porque también necesitamos una formación para cambiar ese paradigma y esa manera de dar clases. Y también pensar en que la salud mental la tenemos que trabajar en todas las escuelas, sobre todo sabiendo el contexto en el que vivimos, en donde todavía hay amenazas de tiroteos en las escuelas, aunque ya no salgan los medios, todavía están, y hay chicos y chicas que se los han llevado presos por esta cuestión de las amenazas. Recordemos que ya se bajó la edad de ley de imputabilidad y eso hace que los chicos y chicas también ante una denuncia ya puedan ser llevados presos. Entonces, hay muchísimo en juego pensando en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Me parece que hay mucho para analizar, también teniendo en cuenta eso. Totalmente. Y bueno, ahora sí, vamos al tema del día. El gran tema del día, que es que en esta apertura de sesiones, Casita. para la foto, en esta apertura de sesiones anunció que va a haber un plan de viviendas para docentes. Lo anunció muy por arriba, no dio muchos detalles, así que los detalles los vamos a dar nosotros ahora porque se empezaron a conocer en los medios los días siguientes a esta apertura de sesiones. Ahí estuvimos, mirateando todo. Exactamente, así que acá viene todo el chisme. Primero, estas imágenes que van a ir viendo a continuación, las he sacado del IPB, que es el Instituto Provincial de la Vivienda, y que es, bueno, quien va a estar, digamos, gestionando todo este programa. Bueno,
Primero y fundamental, va a estar dirigido específicamente para personas del Ámbito educativo. ámbito educativo. Va a haber una primera etapa en la que van a ser 250 viviendas, cuya superficie va a ser de aproximadamente 60 metros cuadrados y van a tener un valor aproximado a la fecha de hoy de entre 100 y 130 millones de pesos por vivienda. Un montón. Bastante. Sí, igual es más o menos el precio de la vivienda hoy. O sea, no es mucho más caro de lo que hoy uno puede conseguir en el sector privado. Ahora, ¿quiénes pueden acceder? Bueno, al menos un integrante del grupo familiar debe ser docente. Se va a priorizar docentes titulares por la estabilidad laboral. Acá, esto como cuando hablamos de ítem arraigo en su momento, que el gran anuncio era, se viene un 60% de aumento para los docentes, y después empezamos a ver todas las trabas, y bueno, acá va a ser parecido. Ya empezamos. Docentes suplentes van a quedar prácticamente afuera, justamente por la inestabilidad laboral que tenemos, porque a veces podemos estar, yo particularmente llevo 10 años siendo docente y no soy titular en ninguna de mis horas, y he conocido profes que se han llegado a jubilar siendo Como suplente. suplentes. Entonces, ¿qué chances van a tener estos suplentes que llevan 10, 20, 30 años de poder acceder a una casa? De todas maneras, ha cambiado un poco el acceso a las titularizaciones. Recordemos que antes se titularizaba cada 8, 10 años, ¿no? Nunca estuvo bien previsto. Después hubo una titularización en el 2015, ahora hubo una titularización en el 2022, en el 22, y ahora para este año prometen otra titularización, que siempre decimos, en primaria ya está aceitado y lo hacen todos los años. Ahora se está acercando un poquito más, esperemos, crucemos los dedos de que haya titularizaciones e ingresos, que significa que muchas más personas van a acceder a más derechos. Porque en realidad el problema de esto es que no tienen los mismos derechos las personas que están en cargo suplente que en cargo titular. Sí, o incluso entre mismos suplentes, hay suplentes con más y menos derechos, o sea que tenemos como varias escalas de derechos. Pero cobramos lo mismo y el laburo es el mismo. También sacámoslo. O sea, no cambia ni la calidad ni el trabajo que realizo cuando soy titular a cuando soy suplente. Bueno, pero a todo esto, no nos olvidemos que incluso, aunque aumentara, ahora digamos que cada 5 años tengamos unas titularizaciones en secundaria, no es que vos titularizás y titularizás 2 cargos. No. Porque acá cuando veamos los montos, van a empezar a sacar cuenta de haber, suponiendo que tengas todas tus horas titulares, si llegas o no. Por ejemplo, el último ingreso vos podías titularizar hasta 14 horas. 14 horas es menos de un cargo. Sí. Eh, O sea, tenés que haber pasado por muchas titularizaciones e ingresos para tener todo titular. bueno, Eso entonces, significa que te estás a punto de jubilar. entonces, fíjense, bueno, uno de los integrantes de la familia para este programa tiene que ser docente, ¿sí? El ingreso mínimo por grupo familiar, o sea, entre todas las personas, tiene que ser de 5 salarios mínimos, que a mayo de este año es 1.800.000 pesos. O sea que o el docente, si está a cargo de la familia, tiene que ganar eso, o debe tener una pareja o vivir con alguien que también haga un aporte para llegar a eso. Ahora, imagino que ese aporte que haga la otra persona también tiene que ser en blanco, para considerarlo un ingreso estable. O sea, no es que si tu pareja hace changas, te van a contabilizar ese 1.800.000. Y acá, mira, vas a abrir ahora por favor, el simulador de SUTE. Dale. Porque vamos a hacer cálculos rápidos, ¿no? Vamos a suponer que hay un docente que está a cargo del grupo familiar. Sí, ponemos entonces. ¿Cuántos años de antigüedad? Pongámosle 10 años. 10 años de antigüedad. No vamos a imaginar que esto está pensado para un inicial. Vamos con horas. En horas pongámosle 18, que sería un cargo. Y le vamos a poner en la antigüedad de la escuela 5 años. Vamos a suponer que tiene 5 años. Vale. ¿Para qué es esto? Para suponer que este docente cobra ítem arraigo, ¿no? Bueno, y ahora vamos a mayo. Vamos a mayo. Nos da un total, un sueldo hermoso de 924.000 pesos. 924.000 pesos, lo vamos a rondar porque es 100 y pico. 924.000 pesos. Bueno, hagámoslo más interactivo todavía. Ponele ahora 30 años, antigüedad. 30 años de antigüedad. Vamos a suponer que alguien de 30 años está mucho mejor. Sí. Y ya tiene 10 años de arraigo. Y le vamos a poner 36 horas que era. No, vamos primero con el cargo. Bueno, vamos primero con el cargo. 18 horas. Vamos, mayo. Y acá, 30 años de antigüedad. Mayo, a ver. Y el arraigo de 5 años, la antigüedad en la escuela. No, pues ahí supongo, yo quiero creer que ya. Bueno, ¿cuánto gana?
¿Sabes a cuánto se te va? Te morís, te caes A de ver, a ver, culo. a ver. 2 casas te puedes comprar, no una, Dale, dos. sorprendeme. 1.059.000 pesos. Aplaudan. Eso es lo que valen 30 años de carrera docente y estudios y capacitaciones y probablemente algún que otro problema estomacal. Bien, obviamente, suponiendo que este docente tenga 2 cargos y 2 cargos titulares, va a ganar el doble, o sea que ya llegaría ahí sí a los 2 millones de pesos. Pero estamos hablando de muy pocos, o sea, sobre que son pocos los docentes que logran titularizar un cargo, menos son los que logran titularizar 2. Y ya estamos hablando de que sí o sí vas a tener una baja calidad de vida si quieres apuntar a tener una casa. Pues cualquiera sabe que con 2 cargos, sobre todo en nivel secundario, cuando tenés que ir de una escuela a la otra, acá ya una persona con 36 horas cátedra tiene por lo menos 10 cursos. O sea, 8 o 10 cursos, no bajas de eso, dependiendo la carga horaria de la materia en la que dé. Entonces, bueno. También aclaremos algo, no es que todos los docentes hoy por hoy no tienen casa. Hay docentes que la tienen, hay docentes que viven con la pareja, hay docentes que viven con los padres. No todos los docentes alquilan. Entonces, Te ¿ah? pusiste la camiseta, ¿eh? Vamos, Te acá pusiste la estoy, ¿eh? camiseta. Eh, ¿Qué te ofrecieron, amigo? Después te cuento. Pero, pues sí, obviamente, no es que vamos a decir, bueno, los 60.000 no tienen casa, no. Hay algunos que sí, hay algunos que se la compraron en otras gestiones, también digamos esa cuestión. En otros momentos habían programas para la vivienda a las que uno también podía acceder. Pero incluso, que acá a chequear este dato, una de las personas a cargo de este programa de vivienda dijo que son unos 5.000 docentes los que están sin vivienda. A mí me parece, o sea, raro, Raro. rari que tan pocos no tengan una vivienda. Ahora, pensemos también, por ejemplo, Yo la eh, mayoría de docentes que conozco alquila. yo conozco muchos, la mayoría también alquila, pero además, muchas veces los que tienen vivienda es vivienda compartida. Y ahí podemos abrir muchas discusiones porque, ¿qué pasa si tenés una vivienda compartida y te querés separar en algún momento? Entonces, si apuntamos también a personas que puedan ser, y acá pensémoslo, por ejemplo, desde el punto de vista del sería el género. Eh, Sabemos que la mayoría de las veces las mujeres ganan menos que los varones, o que las profesiones donde son mayoría mujeres se pagan menos que las profesiones donde son mayoría varones. Entonces, ¿qué independencia económica le estamos dando a las docentes si sí o sí dependen básicamente de vivir con alguien más que tenga un sueldo para poder acceder a su propia casa? Pero bueno, eh, después, otro dato importante, Sí. para acceder a este programa, obviamente no tenés que ser propietario. eh, o sea que si estaban pensando en esto como para empezar su proyecto Emprendimiento. inmobiliario, no va a ser esta la ocasión. Y bueno, tiene que tener el apto financiero de alguna entidad bancaria, que es por eso que se busca justamente a los docentes titulares, porque el suplente todos los años sabe que si no hay una renovación de algún decreto, se pueden quedar sin sus horas. Después, esto también es interesante. El esquema de financiamiento es mixto. Quiere decir que el 80% lo financia el Estado en este caso, y el 20% lo tiene que poner el docente. O sea, de esos entre 100 y 130 millones, que es el valor de la casa, el 20% lo pone el docente. Supongamos que la casa es de 100 millones, bueno, vos como docente tenés que poner 20 palos. ¿Los tenés que poner de una? No, los podés pagar entre 12 a 24 meses. Entonces acá vamos a hacer cálculos. Supongamos que son los 20 millones, que es la casa más barata en este caso. 20 millones dividido 12. 12 meses, que sería la primera opción, tendrías que poner 1.666.000 pesos por mes Bueno, para esto. Y ya dijimos que alguien con 30 años de antigüedad y doble cargo gana un poquito más de 2 millones. Entonces ya quiero creer que esto no está pensado para un docente que lo pague en 12 meses. Vamos a poner en 24. Ahí creo que se va a poner un poco más sencillo y es más sencillo. 833.000 pesos. Piensen en sus casas, docentes titulares, bueno, vamos a contarlos a los suplentes. ¿Cuántos de ustedes pueden ahorrar 833.000 pesos todos los meses? mientras pagas un alquiler, mientras Claro, comes. porque si además ya estás pagando un alquiler, salvo que, no sé, el plan sea que te vuelvas a vivir con tus viejos, mientras pagas esto para después irte a esta casa directamente, bueno. Bueno, de todas maneras celebramos que exista Sí, bienvenido un sea. proyecto de... ay, me duele la nariz. Un proyecto de vivienda para docentes, me parece que es un golazo. Bueno, sí, es difícil el acceder, es difícil acceder, sí, seguramente. A mí lo que me preocupa es el crédito, más que cómo conseguir esa primer plata para poder ingresar.
Me preocupa mucho el crédito. Claro, porque puede que seguirlo pagando. O sea, este monto que hicimos es del 20% que uno tiene que poner, pero después la casa se sigue pagando. eh, de hecho, está pensada para que lo pague durante 30 años. Así que, bueno, Y cuáles son los intereses, y con qué banco se va a realizar, y ese financiamiento lo realizamos a través de cómo, cuáles son las, no, las reglas. Todo eso me preocupa. bien. ¿Cuántos años tenés que tener para poder acceder? Porque también eso, cuando uno accede a un préstamo, te preguntan cuántos años tenés y si te estás por jubilar. Mm, mm. También no te dan los mismos préstamos si estás al borde de la jubilación o a un jubilado que a una persona que está empezando en la carrera docente, que lleva 10 años de antigüedad nada más en la carrera docente. No es lo mismo. Entonces ahí esas cuestioncitas que no están claras. Bien, después, bueno, el valor que dijimos de la vivienda incluye lo que es vivienda, terreno, urbanización e infraestructura. Ujú. Y bueno, datos a tener en cuenta. Eh, Se espera que la convocatoria para el concurso de la elaboración de estos proyectos sea en mayo de este año, que se van a presentar los Ya proyectos. estamos a mitad de mayo y todavía no Eh, sabemos nada. Bien, después, esto también es importante, que el llamado a inscripción de postulantes sería entre junio y julio de este año. Ahí se va a hacer la evaluación, a ver si cumplen con los requisitos. Y la ejecución de los proyectos con posibilidad de entregas parciales es a partir de los 12 meses de iniciada la obra. Después, Rápido. esto eran las imágenes que saqué del IPB, pero anoté algunos datos más que escuché de funcionarios en estos días. Ujú. Eh, ¿A dónde va a ser este barrio? ¿A dónde va? bueno, ahí está. En principio se consideran ubicaciones en Guaymallén, Ciudad de Mendoza y San Rafael Ajá, para estos barrios. bien. Eh, Están evaluando la posibilidad de que un docente también pueda aportar su propio terreno y su propio proyecto y, bueno, y ver ahí hacer como otro tipo de convocatoria. Dijeron que su ideal es poder llegar en algún momento a 2.000 viviendas para docentes, pero bueno, este plan por ahora son 250. No, 250 viviendas. ahora son 250 viviendas y lo que un funcionario dijo era que No, mil. querían, que su Querían más. objetivo ideal sería llegar a unas 2.000 en algún momento. Eh, y otra cuestión es que, primero, no hay que confundir este plan con otro plan de viviendas del IPB que van a ser 350 y ese sí va a ser abierto a toda la sociedad, Ajá. sin importar que seas docente o no, pero que en ese caso cambio el financiamiento es 40% de ya lo que uno tiene que poner de la vivienda de entrada. Eh, Así que bueno, ya pueden empezar a hacer cuentas. Cuéntenos en comentarios si están en condiciones de acceder a la vivienda docente. Anótense, anótense acá todas las personas que les dé el bono de sueldo para, ya, por favor, anótense. Así desde ya les festejamos. Totalmente, totalmente, así invítenos a los festejos también, Por ya que favor, estamos, hacemos ya que le asado. pasamos el dato, un mínimo de crédito nos gustaría tener. Claro. Bueno, Hagamos un asado. Tomemos Fernet. exacto. Bueno, y les habíamos dicho que para terminar este programa íbamos a darles consejitos de cómo ahorrarse algunos pesos. Sí, que lo descubrimos. No lo descubrimos. Ya existía, Nosotros lo pero que descubrimos, ya. nosotros lo Los descubrimos tarde. conquistadores hablaron. Descubrimos América, sí, porque no existía antes que llegáramos. Pero que estamos haciendo uso del sistema y que la verdad que da para contar. Bien, básicamente, bueno, la primera cuestión a tener en cuenta, para esto tienen que ser afiliados o afiliadas al SUTE. El SUTE tiene un programa de reintegro de coseguros para prácticas médicas realizadas por OSEP. ¿Qué significa esto? Que para ciertas prácticas médicas, si vos las haces a través de OSEP, teniendo en cuenta la factura de esa práctica, uno la lleva a una sede del SUTE con otra documentación que ahora le vamos a contar, y el SUTE dice, bueno, de esa práctica de lo que ya pagaste, te hacemos una devolución de dinero. Entonces esa práctica, que originalmente te salió un monto, te termina saliendo un poquito más barato. Ustedes van a ir viendo a continuación en la pantalla cuáles son algunas de estas prácticas. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que si no sabemos qué prácticas son, no cubre para todas. Entonces, ya sabiendo cuál es la práctica que te vas a hacer y cuál es más o menos el reintegro que te van a hacer por esa práctica, una vez que la haces, la pagaste, pedís la factura y con la factura, el pedido médico para esa práctica o la autorización de OSEP y una copia de algún bono de sueldo, tenés que ir a la sede más cercana que tengas del SUTE
llevas estos papeles, te llevas anotado en el celular tu número de CBU, porque el reintegro te lo van a hacer a una cuenta del Banco Nación, y ya con todo eso te cargan en el sistema y dentro de unas 24 a 72 horas hábiles aproximadamente te hacen el reintegro. Hay que tener en cuenta que el reintegro es solamente durante los 3 meses siguientes a la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos te haces una práctica hoy y llevas los papeles dentro de 4 meses, no te van a hacer reintegro. Tiene que pasar máximo hasta 3 meses. No la cuelguen. Exacto. Ejemplos de esto, bueno, yo tengo unos problemas en la muñeca izquierda, me he tenido que hacer sesiones de fisioterapia y, ¿cómo se llama? Resonancias por el tema de la muñeca. Bueno, cada grupo de 10 sesiones de fisioterapia me salía por OCEP 22.000 pesos. Bueno, llevando todos los papelitos de OCEP. O sea, el coseguro que pagaste fue de 22.000 pesos. Llevando toda la documentación al SUTE, el SUTE me reintegró por estas sesiones de fisioterapia 6.900 pesos. Bueno. Tuve que hacerla otra vez, mismo reintegro. Cada resonancia me salió 36.000 pesos, el SUTE me reintegró 18.000 por resonancia. Bien. ¿Vos te has hecho alguna...? Yo tengo ahora, porque estamos muy bien. ¿Estás en trámite? Estoy en tramiterío. Evidentemente estamos muy bien, nuestra salud física está espectacular. Fue la promotora de la salud, escuchamos. Total, por favor, te pido. También tengo 2 resonancias para presentar que ya me he hecho. Me han pedido 2 más. Estamos 0 km. Y además también fisioterapia, mira, qué loco. También fisioterapia y RPG. Sesiones de RPG que son carísimas y que no he conseguido ningún lugar con obra social para poder hacerlas, que quede. También tienen devolución de RPG, de prácticas. Así que apenas termine con esto, te cuento cómo me va. ¿Cómo me va con si alguno de ustedes lo han hecho esto, pues nosotros lo hemos descubierto ahora, aclaramos, no es que esto existe desde ahora, lo vienen haciendo distintas conducciones sindicales desde hace años, pero bueno, por si no lo sabían, obviamente, sería ideal que la obra social, ya que nos descuenta todos los meses, pudiéramos hacer la mayoría de las prácticas sin tener que pagarla, y sí, sería ideal. Sería ideal que tuviéramos un sueldo digno, también sería ideal, pero ya que no ocurre todavía ese mundo ideal, bueno, quieren ahorrarse unos pesitos, aprovechen. Y si no, no se los ahorren, pero bueno, nosotros le damos el consejo. Pero además, por ejemplo, devuelven, tienen un reintegro para ecografía, mamografía, la cantidad de años que nos venimos haciendo ecografía y mamografía, muchas personas de control, y no sabíamos que teníamos este reintegro. Y a veces sangre. Sí, o quizás sí. Mirá la colposcopía y el PAP. Bien. Ergometría, radiografía, fonoaudiología. Miren qué bueno esto. RPG, hidroterapia. Análisis bioquímico. Y de paso, en la otra imagen que van a ver a continuación, para que sepan también que hay subsidios que entrega el sindicato a quienes son afiliados o afiliadas por nacimiento, matrimonio, jubilación, fallecimiento de persona. Jubilación, o sea que... pero hay que ir y tramitarlo, no te lo dan de por sí. O por ejemplo, el subsidio por persona con discapacidad es mensual. Eso también a tener en cuenta. Si podrían tener, perdón, pero voy a agregar un subsidio para personas celíacas, que ya sabemos que la alimentación es mucho más cara y que hay una ley, además. ¿Escucharon en conducción? Ya tenemos un reglamento para hacerlo. Y además, la directora de género del sindicato también es celíaca, dicho sea de paso. Un abrazo, Cintia de mi corazón, que también es celíaca. Podríamos empezar a tratar. Bien, así que bueno, nada, le dejamos ese datito por si no lo sabían. Acá, docente millennial descubre que... Ajá. Mira lo que descubrimos. Se entera que... bueno, lo de siempre. Si les gustó este programa, dejen comentarios de todo lo que hablamos, compártanlo, denle me gusta, suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes, ponen los deditos ahí. Y acá pueden colaborarnos para que tengamos más tiempo para hacer estas cosas, hacer cosas de mejor calidad. No tomar tantas horas. No tener que tener tantas horas docentes en la semana y demás cositas, porque esto nos lleva un tiempo, nos lleva nuestro tiempo libre, básicamente. Así que nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau, chau.